Buen día, hermanos. Es un gusto hablar con ustedes, comunicarme nuevamente. Soy el pastor Kili de la Iglesia La Unión Evangélica en el centro de la ciudad de Neuquén. El tema de esta mañana es entendidos en los tiempos. En 1 Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Cuando David es instalado como rey de Israel, vienen gente de todas las tribus para reconocerlo y coronarlo como rey, pero justamente la tribu de Isaacar envían sus representantes y entre ellos iban estos 200 hombres. Una de las mayores demandas que tenemos en el día de hoy justamente es la toma de decisiones y tomas sabias de decisiones, ser entendidos en los tiempos en los que nos toca vivir. Y para eso necesitamos la sabiduría de Dios. Hay muchísimas filosofías que influyen sobre la conducta de nuestra sociedad y aún en la vida de los creyentes. Y necesitamos ser entendidos en los tiempos. ¿Cómo ser entendidos en los tiempos en los que nos toca vivir? Bueno, una de las formas es valorando las Escrituras, entendiendo cuál es el propósito global de Dios. En primer lugar, el propósito global de Dios apunta a Dios mismo. Dios está buscando su gloria en todas las cosas que Él hace y Él valora. Su gloria en primer lugar. En segundo lugar, el propósito de Dios apunta a las personas, a la gente. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra y serás bendición, Dios le dijo a Abraham. Y esa bendición a nosotros llega por medio del Señor Jesucristo. En tercer lugar, el propósito de Dios es contra el mal. Y para eso Dios establece su reino en autoridad y Él ha vencido al fuerte. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario por uno más fuerte, Jesús, vencedor y vencido, Satán. Entonces, para poder nosotros ser entendidos en los tiempos, comprender la palabra de Dios, valorar el propósito de Dios también. Y cuando leemos las Escrituras, leemos allí en Romanos 15, verso 4, dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, nosotros podemos ser entendidos en los tiempos mirando la palabra de Dios, considerando las Escrituras. Dice en Isaías 33, verso 6, y reinarán en sus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Dios dejó en el pasado algunas señales muy interesantes para que el pueblo de Dios mire hacia atrás y vea el obrar, el actuar poderoso de Dios. Por ejemplo, hay una comida que Dios dejó establecida que es la Pascua y allí recuerda un acto poderoso de Dios, la salvación del pueblo sobre Egipto, la liberación del pueblo sobre Egipto. En otro momento también, cuando los hijos de Coré se rebelan, ofrecen fuego extraño delante de Dios, Dios, después que ejecutó sus juicios, quedan allí 250 candelabros de bronce. Dios manda a los sacerdotes tomar ese bronce y hacer placas y recubrir el altar de ofrendas para que el pueblo de Dios recuerde que no debía ofrecer fuego extraño delante de Dios. En otro momento, cuando el pueblo entra en la tierra prometida, cruzan el río Jordán, Josué levanta por orden de Dios allí 12 piedras que van a ser el testimonio del obrar de Dios, el actuar de Dios en el pasado. Es que Dios quería que el pueblo recuerde en esos momentos. Más adelante, en otro momento, es el profeta Samuel que pone una piedra como testimonio y dice: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Dios cuando Dios liberó al pueblo de Israel de los filisteos en un acto soberano de Dios.
Ellos podían ver, y nosotros podemos ver también de esta manera, podemos ver y aprender del pasado, aprender del obrar de Dios, cómo Dios ha actuado en el pasado. Eso va a impactar en nuestro presente y a cambiar el futuro también. Ser entendidos en los tiempos. La palabra de Dios, el consejo de Dios, el obrar de Dios es lo que nos inspira, nos alienta y nos conduce a tomar las mejores decisiones. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por todos los tiempos. ¿Por qué debo ser entendido en los tiempos? Bueno, justamente la situación en que estamos viviendo lo demanda y lo requiere. Debo ser entendidos en los tiempos. En 2 Timoteo 3, 1 al 5 dice: también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Justamente estos son los últimos tiempos en que estamos viviendo, y esta es la característica de los hombres y de la sociedad en la cual estamos nosotros inmersos y en la cual debemos influir, y somos luz y somos sal en medio de esta sociedad. Y a esto le sumamos también lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces debemos ser entendidos. La situación actual demanda a cada uno de nosotros ser entendidos en los tiempos que nos toca vivir, para no ser engañados, para no ser arrastrados sutilmente a vivir lejos de Dios, a no tener en cuenta a Dios. Debemos ser entendidos en los tiempos. ¿Qué puedo esperar de ser entendidos en los tiempos? Tengo un ejemplo muy particular, que es Moisés. En Éxodo encontramos este pasaje que habla acerca de Moisés en Éxodo capítulo 2, y dice la palabra de Dios aquí: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí Moisés vio la aflicción del pueblo, vio con cuánta dureza obligaban a trabajar a sus compatriotas, vio a un egipcio golpeándolos, miró a todos lados y mató al egipcio. Y esto fue un problema para Moisés. Él tuvo que escapar. Este fue un momento que marcó la vida de Moisés, y él tuvo que escapar, ir al desierto, irse bien lejos porque su vida corría peligro. Es en el desierto donde tiene un encuentro con Dios. Y allí en Éxodo capítulo 3, verso 2, dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. A Moisés le llama la atención que la zarza no se consume. Y dice las Escrituras en versos 4 y 5, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Observamos aquí que Dios llama la atención de Moisés en este segundo encuentro que marca la vida de Moisés de ahí en adelante para siempre. Y puedo señalar aquí tres cosas que surgen de este encuentro de Moisés con Dios. En primer lugar, Moisés responde a Dios: heme aquí. Y esto es una señal de humildad y reconocimiento de la autoridad de Dios sobre la vida de Moisés. En segundo lugar, Moisés se detiene, no camina más.
Él iba caminando para ver qué pasaba con la zarza y él se detiene. Esto es una señal de sumisión de Moisés a la autoridad de Dios. En tercer lugar, Moisés se saca el calzado. Es una señal de reconocer la santidad de Dios y admitir su propia falta de santidad. Interesante este encuentro que Dios tiene con Moisés y Dios le revela a Moisés su propósito. Dios le dice, quiero sacar a mi pueblo. Me llama la atención el versículo 7. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Dios le dice a Moisés, lo mismo que vistes vos hace ya muchos años atrás, yo también lo veo. Yo también lo veo, yo también lo he visto. Y Dios le estaba diciendo a Moisés, ahora es tiempo para sacar a mi pueblo de Egipto. Ahora vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer a mi manera, no a tu manera. Entonces, ahora Moisés entiende los tiempos y ahora que entiende los tiempos, Dios puede utilizarlo a él. ¿Qué podemos esperar de ser entendidos en los tiempos que nos toca vivir? En primer lugar, podemos esperar ser utilizados por Dios. En segundo lugar, podemos resolver las situaciones de tal manera que Dios sea glorificado, como lo hizo Moisés con Dios. Y en tercer lugar, ser de bendición a otras personas. El Señor te bendiga.